En este video vamos a definir las fórmulas que sirven para calcular las reacciones de una viga simplemente apoyada, que está sujeta a una carga externa con una distribución triangular, cuya magnitud denominaremos W. Este triángulo tiene una pendiente que inicia en el punto A y una altura que se encuentra en el punto B. Esta viga tiene un apoyo articulado en el extremo izquierdo o en el punto A y un apoyo móvil en el extremo derecho o en el punto B. La longitud que hay entre apoyos es igual a una distancia que denominaremos como L. Las reacciones o incógnitas se encuentran en los apoyos. El apoyo articulado tiene dos reacciones o incógnitas, una reacción vertical y una reacción horizontal. El apoyo móvil solo tiene una incógnita y debido a que está orientado de esta manera, esta incógnita es una reacción vertical. Para calcular las reacciones utilizaremos las ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de momentos en un punto igual con 0, sumatoria de fuerzas en el eje vertical igual con 0 y sumatoria de fuerzas en el eje horizontal igual con 0. Pero antes, necesitamos establecer una convención de signos. La convención de signos que utilizaremos para la sumatoria de momentos es momento que tenga un sentido antihorario será un momento que tenga un signo positivo y momento que tenga un sentido horario será un momento que tenga un signo negativo. Para la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, fuerza con una dirección hacia arriba será positivo y fuerza con una dirección hacia abajo será negativo. Para calcular las reacciones, las ecuaciones de equilibrio se utilizarán de la siguiente manera. Haremos una sumatoria de momentos en el punto A, después haremos una sumatoria de momentos en el punto B, y para comprobar que las reacciones se calcularon bien, haremos una sumatoria de fuerzas en el eje vertical. Para el caso de la reacción horizontal en el punto A, no es necesario hacer un cálculo, debido a que en esta viga no existen fuerzas con un sentido horizontal. Empecemos con el cálculo de la reacción vertical en el punto B. Para ello, aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre que nos ayudará a realizar la sumatoria de momentos en el punto A. Se observa que se tienen que analizar tres fuerzas, las dos reacciones verticales que están en el punto A y en el punto B, y la fuerza que ocasiona la carga con una distribución triangular. Esta fuerza es igual al área que representa esta carga. Como esta carga representa un triángulo, la fuerza de esta carga es igual a W por L entre 2, donde W es la altura, L es la base y dividimos entre 2 porque es un triángulo. Al realizar la sumatoria de momentos en el punto A, se tiene la siguiente expresión: sumatoria de momentos en el punto A o en el apoyo izquierdo igual con 0. La primera fuerza que analizaremos es la reacción vertical en el punto A, y esta fuerza no ocasiona un momento, ya que se encuentra en el punto de análisis, el punto A. Por lo tanto, su brazo de palanca es igual a 0. Si escribimos el primer término en la ecuación, queda de la siguiente manera: más menos, señalar el signo o sentido del momento no es relevante, debido a que la reacción vertical en el punto A es multiplicada por un brazo de palanca igual a 0, y el término se cancelará. En este término señalamos fuerza y distancia. La segunda fuerza que analizaremos es la reacción vertical en el punto B, y su brazo de palanca es la distancia que hay del punto de análisis, punto A, hasta donde se concentra esta fuerza, en el punto B. La distancia que hay del punto A al punto B es igual a L. El momento que ocasiona esta fuerza tiene un sentido positivo, debido a que el sentido del momento que ocasiona esta fuerza tiene un sentido antihorario. Señalemos el segundo término en la ecuación, más la reacción vertical en el punto B por un brazo de palanca igual a L.
En este término señalamos fuerza y distancia. La tercera y última fuerza que analizaremos es la fuerza de la carga con una distribución triangular. Como ya se mencionó, su fuerza es igual a W por L entre 2, que corresponde al área de un triángulo, donde W es la altura, L es la base, y dividimos entre 2 porque es un triángulo. Pero hace falta señalar dónde se concentra esta fuerza. Esta fuerza se concentra en el centroide de la figura geométrica que representa esta carga. Como es el de un triángulo, esta fuerza se concentra a 2/3 de la distancia L, a partir de donde inicia la pendiente del triángulo, o a 1/3 de la distancia L, a partir de donde se encuentra la altura del triángulo. En ambos casos, L es la distancia donde se distribuye esta carga. De estas dos distancias, la distancia que ocasiona un brazo de palanca es la distancia de 2/3 de la distancia L, ya que el punto de análisis es el punto A, y la fuerza se concentra a 2/3 de este punto de análisis. Entonces, para determinar el brazo de palanca de esta fuerza, señalamos a partir del punto A una distancia igual a 2/3 de la distancia L. Ahora, el sentido del momento que ocasiona esta fuerza es negativo, debido a que el sentido del momento que ocasiona esta fuerza tiene un sentido horario. Señalemos el tercer término en la ecuación, menos la fuerza W por L entre 2, similar al área de un triángulo, por un brazo de palanca igual a 2 entre 3 por L. En este término señalamos fuerza y distancia, y como ya analizamos todas las fuerzas, igualamos con 0. Ya que establecimos a la ecuación que surge de realizar una sumatoria de momentos en el punto A igual con 0, ahora utilicemos álgebra para despejar a la reacción vertical en el punto B, que es la incógnita. Vean que como 0 está multiplicando al primer término, se cancela. Al segundo término no le hacemos un cambio. Señalamos a la reacción vertical en el punto B por L y una igualdad. Por último, vean que el tercer término tiene signo negativo. Lo colocamos del lado derecho con signo contrario. Entonces se vuelve positivo. Señalamos a la carga W por L entre 2, que multiplica a 2 entre 3 por L. Continuamos señalando a la reacción vertical en el punto B, que es igual a W por L entre 2 por L. Vean que en esta zona solo agregamos a L en el denominador, ya que del lado izquierdo, como L está multiplicando a la reacción vertical en el punto B, lo colocamos dividiendo del lado derecho. Observen que nos faltó señalar esta expresión. Señalamos entre paréntesis 2 por L entre 3. Continuamos simplificando. 2 por L que se encuentra en el numerador entre 2 por L que se encuentra en el denominador se cancelan y queda como resultado W por L entre 3. Por lo tanto, tenemos que la reacción vertical en el punto B es igual a W por L entre 3. ¿Cómo sabemos si la reacción se propuso bien? Vean que la reacción vertical en el punto B se propuso como una fuerza con un sentido positivo. Esta fuerza ocasionó un momento positivo, y al despejar a la reacción vertical en el punto B de la expresión, si el resultado de la izquierda como el de la derecha tienen el mismo signo, significa que se propuso bien la reacción. Ahora, como el término de la izquierda y derecha son positivos, significa que la reacción se propuso de manera correcta. Finalmente señalamos la magnitud de la reacción vertical en el punto B en la viga, que es igual a W por L entre 3, con un sentido positivo. Vamos a mover la figura de la viga y continuar con el cálculo de la reacción vertical en el punto A. Para obtener la reacción vertical en el punto A, se puede hacer una sumatoria de fuerzas en el eje vertical.
que es como se acostumbra para realizar el cálculo de la otra reacción. Sin embargo, realizaremos una sumatoria de momentos en el otro apoyo, es decir, en el punto B, para ver la diferencia que hay cuando se hace la sumatoria de momentos en este apoyo, y además tener certeza de que se calcularon bien las reacciones. Para ello, vamos a suponer que no conocemos la magnitud de la reacción vertical en el punto B. Para el cálculo de la reacción vertical en el punto A, aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre que nos ayudará a realizar la sumatoria de momentos en el punto B. Se observa que se tienen que analizar tres fuerzas: las dos reacciones verticales que están en el punto A y en el punto B, y la fuerza que ocasiona la carga con una distribución triangular. Esta fuerza es igual al área que representa esta carga. Como esta carga representa un triángulo, la fuerza de esta carga es igual a W por L entre 2, donde W es la altura, L es la base y se divide entre 2 porque es un triángulo. Al realizar la sumatoria de momentos en el punto B, se tiene la siguiente expresión: sumatoria de momentos en el punto B o en el apoyo derecho igual con 0. La primer fuerza que analizaremos es la reacción vertical en el punto B, y esta fuerza no ocasiona un momento, porque se encuentra en el punto de análisis, el punto B. Por lo tanto, su brazo de palanca es igual a 0. Si escribimos el primer término en la ecuación, queda de la siguiente manera: más menos, señalar el signo o sentido del momento no es relevante, debido a que la reacción vertical en el punto B es multiplicada por un brazo de palanca igual a 0, y el término se cancelará. En este término señalamos fuerza y distancia. La segunda fuerza que analizaremos es la reacción vertical en el punto A, y su brazo de palanca es la distancia que hay del punto de análisis, el punto B, hasta donde se concentra esta fuerza, en el punto A. La distancia que hay del punto B al punto A es igual a L. El momento que ocasiona esta fuerza es negativo, debido a que el sentido del momento que ocasiona esta fuerza tiene un sentido horario. Señalemos el segundo término en la ecuación: menos reacción vertical en el punto A por un brazo de palanca igual a L. En este término señalamos fuerza y distancia. La tercera y última fuerza que analizaremos es la fuerza de la carga con una distribución triangular. Como ya se mencionó, su fuerza es igual a la carga W por L entre 2, que corresponde al área de un triángulo, donde W es la altura, L es la base y dividimos entre 2 porque es un triángulo. Pero hace falta señalar dónde se concentra esta fuerza. Esta fuerza se concentra en el centroide de la figura geométrica que representa esta carga. Como es el de un triángulo, esta fuerza se concentra a 2/3 de la distancia L, a partir de donde inicia la pendiente del triángulo, o a 1/3 de la distancia L, a partir de donde se encuentra la altura del triángulo. En ambos casos, L es la distancia donde se distribuye esta carga. De estas dos distancias, la distancia que ocasiona un brazo de palanca es la distancia de 1/3 de la distancia L, ya que el punto de análisis es el punto B, y la fuerza se concentra a 1/3 de este punto de análisis. Entonces, para determinar el brazo de palanca de esta fuerza, señalamos a partir del punto B una distancia igual a 1/3 de la distancia L. Ahora, el sentido del momento que ocasiona esta fuerza es positivo, debido a que el sentido del momento que ocasiona esta fuerza es en sentido antihorario. Señalemos el tercer término en la ecuación, más la fuerza W por L entre 2, similar al área de un triángulo, por un brazo de palanca igual a 1 entre 3
por L. En este término señalamos fuerza y distancia, y como ya analizamos todas las fuerzas, igualamos con 0. Ya que establecimos a la ecuación que surge de realizar una sumatoria de momentos en el punto B igual con 0, ahora utilicemos álgebra para despejar a la reacción vertical en el punto A, que es la incógnita. Vean que como 0 está multiplicando al primer término, se cancela. Al tercer término, no le hacemos un cambio. Señalamos W por L entre 2, que multiplica a 1 entre 3 por L, y también una igualdad. Por último, vean que el segundo término tiene signo negativo. Lo colocamos del lado derecho con signo contrario, entonces se vuelve positivo. Señalamos reacción vertical en el punto A por L. Continuamos señalando a la reacción vertical en el punto A, que es igual a la carga W por L entre 2 por L. Vean que en esta zona solo agregamos a L en el denominador, ya que del lado derecho, como L está multiplicando a la reacción vertical en el punto A, lo colocamos dividiendo del lado izquierdo. Observen que nos faltó señalar esta expresión. Señalamos entre paréntesis L entre 3. Vean que a este 1 no lo señalamos. Continuamos simplificando. L que se encuentra en el numerador entre L que se encuentra en el denominador se cancelan. Y de esta expresión podemos concluir que la reacción vertical en el punto A es igual a la carga W por L entre 6. Esto es porque en la zona del numerador se encuentra W por L y en el denominador multiplicamos 2 por 3, que es igual a 6. Esta sería la magnitud de la reacción vertical en el punto A, W por L entre 6. ¿Cómo sabemos si la reacción se propuso bien? Vean que la reacción vertical en el punto A se propuso como una fuerza con un sentido positivo. Esta fuerza ocasionó un momento negativo, y al despejar a la reacción vertical en el punto A de la expresión, si el resultado de la izquierda, como el de la derecha, tienen el mismo signo, significa que se propuso bien la reacción. Ahora, como el término de la izquierda y derecha son positivos, significa que la reacción se propuso de manera correcta. Finalmente señalemos la magnitud de la reacción vertical en el punto A en la viga, que es igual a W por L entre 6, con un sentido positivo. Ahora vamos a comprobar que las reacciones se calcularon bien. Para verificar que las reacciones se calcularon bien, utilizaremos la ecuación de equilibrio sumatoria de fuerzas en el eje vertical igual con 0. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre que señala las reacciones que se calcularon. W por L entre 6 para la reacción vertical en el punto A y W por L entre 3 para la reacción vertical en el punto B, ambas con un sentido positivo, y la fuerza externa W por L entre 2, que es la fuerza que ocasiona la carga con una distribución triangular. Esta fuerza tiene un sentido negativo. Entonces, si realizamos una sumatoria de fuerzas en el eje vertical igual con 0, tenemos la siguiente expresión. Señalamos las dos reacciones con un sentido positivo. W por L entre 6 más W por L entre 3. Ambas fuerzas son las reacciones que se encuentran en los apoyos. Y la fuerza externa con un sentido negativo, menos W por L entre 2. Recuerden, esta fuerza representa el área de un triángulo, y además es la única fuerza externa en la viga. Finalmente igualamos con 0, debido a que ya se analizaron todas las fuerzas. Continuemos con las operaciones. Señalamos el primer término de la siguiente manera. 1 entre 6, que multiplica
a W por L. Ahora, el segundo término lo señalamos de la siguiente manera: más 2 entre 6 que multiplica a W por L. Esto es porque 2 entre 6 es igual a 1/3. Vean que nos hace falta señalar el último término. Señalamos menos 1 entre 2 que multiplica a W por L e igualamos con 0. Continuamos señalando la suma de estos dos términos en esta zona: 1 entre 6 más 2 entre 6 que multiplica a W por L. Vean que W por L es el término en común en el primer y segundo término. Señalamos el resultado de esta suma, que es igual a 3 entre 6 que multiplica a W por L. Esto es porque sumamos 1 más 2, que es igual a 3. Y vean que en el denominador, en ambos términos, está el número 6. Al simplificar este término, tenemos que es igual a 1 entre 2 que multiplica a W por L. Esto es porque 3 entre 6 es igual a 1 entre 2. Continuemos con las operaciones. Iniciamos señalando el resultado de esta suma en esta zona: 1 entre 2 que multiplica a W por L. Y finalmente señalamos el último término: menos 1 entre 2 que multiplica a W por L e igualamos con 0. Observen que esta suma es igual a 0, ya que ambos términos son iguales pero con signo contrario, lo que significa que existe un equilibrio y además las reacciones se calcularon bien, debido a que se llegó a 0 cuando se sumaron las reacciones en los apoyos y la única fuerza externa. Ahora lo que sigue es calcular los elementos mecánicos, ya sea por el método de los cortes o el método de las áreas. Una explicación sobre el cálculo de los elementos mecánicos de esta viga se encuentra en la descripción de este video. Con esto terminamos este video, que tuvo como objetivo calcular las reacciones de esta viga simplemente apoyada, que está sujeta a una fuerza externa con una distribución triangular, y los resultados se encuentran en este esquema. La reacción vertical en el punto A es igual a W por L entre 6, y la reacción vertical en el punto B es igual a W por L entre 3. Estas expresiones se pueden encontrar en cualquier formulario de vigas. Muchas gracias por su atención y por ver el video.